Un cordial saludo. La Fundación Cultural Biblioteca Franz Kafka convocó a quienes voluntariamente quisieran integrarse a la composición de un grupo que lleva por nombre la BFK, esa es la sigla de la Biblioteca Franz Kafka, la BFK en defensa de la democracia de Colombia, de Gustavo Petro y de su programa de gobierno. Este es el primero de una serie de videos que vamos a grabar de forma regular, abordando problemáticas coyunturales del país y siempre en la perspectiva de tratar de analizar, de hacerlo de forma respetuosa y calma, las circunstancias por las que va atravesando Colombia, pero con una clara posición de defensa de los procesos democráticos que ha empezado a implementar Gustavo Petro y por ende de confrontación, pero en unos términos civilizados, con las posturas que ya sea desde la extrema derecha de este país o desde los grandes medios de comunicación intentan minar, impedir, obstaculizar las reformas sociales tan urgentes para Colombia y que ha tratado de comenzar a llevar a cabo Gustavo Petro. Este grupo es un grupo de 139 personas independientes, que no tenemos ningún otro ánimo distinto al de considerarnos ciudadanos que debemos intervenir, poner nuestro granito de arena en la defensa de lo que creemos, que es mejor una Colombia democrática, una Colombia con más equidad y justicia social y humana, que no esta Colombia que ha estado sumida en la barbarie, en la injusticia, en la inequidad. 139 personas que no constituimos un grupo de estudio ni un seminario, sino que nos reunimos a través de un medio como WhatsApp para aportar elementos en la interpretación de una problemática específica que se define para la oportunidad. La primera problemática que quisimos abordar lleva por título Zuluaga, uno más que mintió, y Uribe, ¿a qué moral responde? Ubicado ese asunto, los 139 integrantes, por decisión propia, aportan elementos de juicio y de interpretación que luego, en este caso me corresponde a mí, más adelante a otros compañeros de la BFK, hago una elaboración con mis propios aportes también y los ofrecemos a través de estos recursos mediáticos para divulgarlos y ojalá encontrar en quienes de ustedes compartan la postura nuestra de defensa de la democracia, que ustedes propaguen entre los conocidos este tipo de material. El propósito nuestro es el de tomar partido en la lucha ideológica que se libra con respecto al futuro de Colombia. Y como lo he mencionado, nosotros estamos decididamente a favor de lo que significa para el presente y para el futuro la ejecutoria política de Gustavo Petro. Y decir esto es decir que estamos en oposición a la derecha y particularmente a la extrema derecha representada en Colombia, hoy por el Centro Democrático y por los grandes medios de comunicación de este país, medios implementados a partir de los recursos de los grandes poderes económicos de Colombia. Pensamos que una condición ciudadana es la de integrarnos, la de vincularnos, la de ser partícipes, que la transformación de un país no es la obra de un hombre o de un equipo de gobierno, sino que es el compromiso también de la ciudadanía. Y quisiéramos, a manera de ejemplo, proponerle a quienes oigan esto y acuerden con nosotros
que se haga otro tanto, que es necesario que salgamos de la condición de espectadores individualizados y nos constituyamos en pequeñas formas de acompañamiento y organización que nos permita con tranquilidad, con ecuanimidad, participar en la confrontación de ideas que tienen que ver con dirimir cuál es el rumbo que ha de tener la sociedad colombiana, si es que queremos, algunos lo pensamos así, una sociedad que tenga transformaciones sensibles frente a la actual, mientras otros, que son nuestros contrincantes, pero no nuestros enemigos, pues piensan que el país está muy bien, que ha venido muy bien encauzado y que habría que perpetuarlo. Es una confrontación ideológica, por ideológica simplemente entiéndase, no es una significación de fanatismo, quiere decir de defensa de ideas. Nosotros tenemos unas ideas, el centro democrático y la derecha tiene otras ideas. Pensamos que esas ideas hay que exponerlas, hay que llevarlas al mayor número posible de personas, hay que tratar con argumentos y con razones, demostrar la validez de la posición que uno defiende y lo incorrecto de la posición a la que uno se opone. Si tenemos razón, esperamos ganar la anuencia y el respaldo de quienes nos oyen. Si no tenemos razón y del otro lado hay argumentos más poderosos, pues estaríamos prestos a escucharlos. Pero este primer video, que es más un video de presentación, tiene que ver también con el hecho de que lo que nosotros haremos tendrá el carácter de una discusión o de una polémica en materia política, respetuosa, que no estaremos cargados de improperios ni de vocablos altisonantes, aunque sí estaremos muy comprometidos con la defensa firme de las cosas que en este momento son fundamentales y que son de orden crucial para Colombia. Colombia está en una encrucijada y según la dirección que tome el país, hacia un lado o hacia el otro, su destino será muy diferente. Esto es grosso modo lo que en este video introductorio quería presentarles y luego les voy a indicar cuál es el primer tema que este grupo de 139 personas reflexionó y aportó, cuál es el itinerario para una secuencia de videos que estaremos ofreciendo más o menos 2 por semana hasta agotar esa temática. Agotada esa temática, abordaremos otra propia también de la coyuntura. Por eso, regresando a lo que dije al comienzo, el tema que hoy quisiéramos proponerle a los colombianos y colombianas para que lo reflexionen, para que evalúen si lo que estamos diciendo es cierto y válido o no. El tema es el de Zuluaga, uno más que mintió, y Uribe, ¿a qué moral responde? Como notarán, lo que queremos es, sobre las últimas circunstancias, uno más del Centro Democrático y de todo el entorno de Álvaro Uribe queda incurso en una actividad delictiva. Pero además había sido negado muchos años atrás, desde el año 2010, que empezaron a ventilarse las denuncias sobre la corrupción que introducía Odebrecht y que a propósito el presidente Odebrecht, defendiéndose, dijo que ellos no corrompieron a nadie en Colombia, que habían encontrado ya unos corruptos establecidos, pero siempre se sostuvo que no había sido algo con conocimiento de
particularmente las figuras más preponderantes del Centro Democrático, con Álvaro Uribe a la cabeza. Pero igual también, unos días antes, se habían tenido las declaraciones ante la JEP de los altos mandos militares, donde hicieron un reconocimiento de toda esa debacle moral, ética, política, en la que estuvo inmersa Colombia con las ejecuciones llamadas falsos positivos. Y otra vez Álvaro Uribe salió a la palestra diciendo que todo eso se había dado a espaldas suyas, que no conocía absolutamente nada de eso, igual que la catarata de hechos que se han denunciado y frente a los cuales hay incluso imputados y gente ya penalizada. Álvaro Uribe siempre resbala por ahí y dice que eso no tuvo que ver con él, que eso es algo completamente ajeno. Entonces, amables oyentes, el itinerario que voy a adelantar en esta primera problemática, reitero, a nombre del trabajo de un colectivo de 139 personas, ese itinerario, sobre el título mencionado de Zuluaga, uno más que mintió, y Uribe, ¿a qué moral responde?, tiene 8 puntos que los voy a ir desglosando en una sucesión de videos para que con coherencia se pueda ir examinando la validez de lo formulado por parte nuestra. El índice de estos videos que progresivamente iremos presentando, he dicho que a un ritmo más o menos de 2 por semana, es el siguiente. 1. ¿Quién es Álvaro Uribe? 2. Examinar la propuesta central de Álvaro Uribe. ¿Qué ha resultado de esa propuesta? 3. Que pensemos a qué se debe la popularidad. Es cierto que en declive, pero aún significativa, de Álvaro Uribe. Ese tercer punto tendrá que ver en dónde está el arraigo en una gran parte de colombianos para seguir considerando que Álvaro Uribe, más allá de todas las máculas que se le han planteado, es un personaje al cual se le podría seguir entregando la dirección y la conducción del país. Y este punto es muy importante porque yo no sé cuántos millones de colombianos todavía tendrán puestas sus esperanzas en alguien como Álvaro Uribe, más allá de que los 20 años anteriores que han estado bajo la marca suya no dejan sino un país cada vez más decrépito, con más dificultades, etc. Pero digo cualquier cifra, si son 5 o 6 millones de colombianos, nosotros que nos oponemos a Álvaro Uribe, a su concepción política, a la forma en que ha ejercido el poder en Colombia, no consideramos que 5 o 6 millones de colombianos son enemigos nuestros, ni que es gente estúpida o gente que habría que poner al margen. No, son colombianos que merecen para nosotros el mismo respeto de cualquiera otro, y por ende, en buena lid, lo que nos corresponde es tratar de conversar y de dialogar, diciéndoles cómo vemos nosotros las cosas, pero siempre en la valoración de tratar de persuadirlos de que nosotros podemos ofrecer unas razones que ellos podrán a su vez evaluar, y en consonancia con lo que finalmente resuelvan, pues o acceden a la aceptación de nuestra consideración y de nuestra posición en defensa de la democracia de Colombia, o por el contrario, con razones y argumentos de su parte, pues podrán permanecer en la defensa de lo suyo. El cuarto punto es el de examinar las contradicciones e inconsistencias que en forma concreta y puntual podemos develar en ese largo primado de Álvaro Uribe en los altos mandos de la política de Colombia, que no solamente datan de cuando comienza a ser presidente, sino que también están antecedidos por el periodo tan lleno de sombras
de Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia. En el quinto punto quisiéramos ofrecer algunos elementos para pensar y llegar a entender cuál es la imagen que tiene Álvaro Uribe de sí mismo. Porque podemos más o menos dar cuenta de la imagen que él tiene ante nosotros, pero es muy importante tratar de analizar cuál es la imagen que él tiene de sí mismo, sobre qué soporta él esa convicción que tiene. En el sexto punto queremos abordar un pasaje que tendremos que hacerlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza para evitar malentendidos. Es Álvaro Uribe como fruto de una cierta antioqueñidad. En ese punto, lo que queremos es mostrar que la cultura antioqueña, yo soy antioqueño, que es una cultura que ha jugado un papel importante en la historia de Colombia desde el siglo XIX, pero que es un error hablar de la cultura antioqueña en singular. Antioquia ha estado habitada por posiciones y concepciones culturales distintas. Uno podría mencionar que Antioquia es muy diversa, pero sin detenernos en todo ese carácter múltiple de las culturas antioqueñas, porque no es lo mismo las culturas, por ejemplo, de Urabá, las negritudes que llegaron del Chocó, que llegaron de Córdoba, de Cartagena, etcétera. No es lo mismo la cultura antioqueña representada por las comunidades indígenas, pero esa cultura que usualmente se conoce como paisa es una cultura que a su vez está escindida. Entonces hay un segmento de esa cultura de la cual Álvaro Uribe es fruto, que representa unos valores merecedores de ser objetados y que los objetamos muchos antioqueños. Porque cuando en el país se piensa que Antioquia es uribista, se está cometiendo un error. Somos muchos los antioqueños, que precisamente, entre otras cosas, por la valoración que tenemos de nuestros ancestros y raíces culturales, nos oponemos a una versión de Antioquia como la que encarna Álvaro Uribe. Será menester pues examinar eso con cuidado, sobre todo porque los antioqueños son muy sensibles y lejos de nosotros cualquier asunto ofensivo. Es tratar de mostrar que Antioquia no es tan sencilla como para asociarla únicamente a lo que representa Álvaro Uribe. El séptimo punto es ¿y cómo se puede confrontar civilizadamente, democráticamente, esa aceptación, ese arraigo que aún tiene Álvaro Uribe? Es decir, cómo se puede dirimir una confrontación política, reitero, democrática y civilizada con la imagen de Álvaro Uribe. Y el último punto es detenernos con algunos elementos, algunas pinceladas sobre cuál es la moral de Álvaro Uribe. Es decir, ese hombre, ¿qué tipo de valores representa en términos morales? Dando por entendido que es muy claro para nosotros que moral y política son dos cosas distintas, pero que tienen también su conexión. Y que cuando una sociedad le entrega a un hombre el altísimo cargo de dirigir el país, lo mínimo que esa sociedad debe es preguntarle a ese hombre cuál es la concepción y la actitud moral que él adopta en la vida. Ese es, pues, amables oyentes, el itinerario que vamos a desarrollar, que lo haremos en una secuencia de breves programas, pero hilados para poder tener una visión coherente, y esperamos pues que esto contribuya al propósito que nos anima a los 139 integrantes de este grupo de respaldo a Gustavo Petro. Respaldo que además no era solamente ideológico, en el sentido de poder confrontar con ideas, de interpretar, de entender el país, de dar cuenta de visiones, sino que también somos un grupo que, consecuente con ello, sabemos que el respaldo al presidente Petro y a su programa de gobierno y a su equipo tiene que ver también con que
nos impliquemos decididamente en las próximas campañas, tanto de alcaldías como de Congreso, porque ha sido evidente que estos congresistas corruptos que únicamente se mueven por su interés personal o por favorecer a los grandes poderes económicos, les interesa nada el país y por eso se han dedicado a obstruir con gente como Germán Vargas Lleras, como César Gaviria, etcétera, a obstruir los esfuerzos que adelanta el gobierno de Gustavo Petro. Y de otro lado, que tendremos la necesidad también de estar atentos a las marchas de respaldo al gobierno de Gustavo Petro. Esas marchas que en Colombia se asoció marcha con algo violento y agresivo, son marchas democráticas, donde los colombianos que estemos de acuerdo con ellas estaremos entonces dando a entender con nuestra presencia el respaldo que le damos a las políticas agenciadas por Gustavo Petro, y obviamente quienes no estén de acuerdo pues se quedarán en su casa, igual que cuando el Centro Democrático haga una manifestación, nadie les impedirá que lo hagan, pero no estaremos integrados allí. Por ende, y concluyo, 3 cosas. Una confrontación ideológica, la palabra confrontación quiere decir una polémica ideológica, una conciencia participativa en el respaldo al presidente Petro de cara a las próximas elecciones que se vienen en este país y que son fundamentales para que se puedan articular efectivamente las políticas emanadas del gobierno de Petro. Y lo tercero, el de hacer un respaldo como ciudadanos movilizados que en forma pacífica y democrática testimoniemos que estamos de acuerdo con esta luz de esperanza que se ha abierto para Colombia, y es que salgamos de la larga noche de dominación en donde el país ha llegado a extremos que son francamente de penuria en el concierto mundial, por ejemplo en materias como la equidad, en materias como el respeto a la vida, etcétera, etcétera. Esa es la propuesta y si les satisface, pues esperamos que nos sigan en la sucesión de programitas que seguiremos poniendo, pero también que ustedes lo den a conocer a terceros y que a su vez esos terceros lo propaguen para que hagamos una especie de cadena que fortalezca esta posición que queremos ofrecerles. Muchísimas gracias.